Muy buenas noches, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la tutoría de repaso número 6, la tutoría eh, que nos está dando la pauta para el inicio de la unidad número 6. Eh, Vamos a tratar de seguir todos los lineamientos necesarios para cumplirla. Recordemos que estamos llevando a cabo toda la programación, todos los contenidos eh, y la dirección que está desarrollando el ingeniero José Ernesto de Paz para poder llevar a cabo los contenidos de la cátedra Programación Intermedia. La unidad número 6 se denomina flujos y manipulación de archivos y está pactada para que se desarrolle del 22 de mayo hasta el 5 de junio. Eso nos da a nosotros cierta libertad para poder leer detenidamente los contenidos, tratar de desarrollar todos aquellos ejercicios, todos aquellos ejemplos que vienen dentro de la unidad y así le dando forma. Antes que nada, pues darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a saludar calurosamente al compañero Carlos Antonio. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, un gusto tenerle participando por acá. A la compañera Roxana Marilyn, muy buenas noches, bienvenida. Gracias, ingeniero. Buenas noches a todos. Un gusto, de igual forma, al compañero Elmer Alonso, bienvenido. Gracias, igualmente buenas noches a todos. Buenas noches. Y al compañero Eric Alexis, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Buenas noches, un gustazo tenerle por acá. De igual forma, al compañero que se acaba de incorporar, Enoch Áviles, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches a todos. Ok, un gusto tenerle por acá. Vamos a tratar de desarrollar la tutoría de repaso número 6. Vamos a ver por acá, les estoy presentando la parte de la ruta de aprendizaje de esta unidad número 6, titulada Flujos y manipulación de datos, de archivos, perdón. Bueno, en este caso, esta unidad, si usted se da cuenta, pues viene a remarcar un poco más los conocimientos que nosotros ya teníamos de las unidades anteriores, sobre todo de la unidad número 5, que a nosotros nos enseñó la parte del polimorfismo, que nos daba la pauta para trabajar ya elementos muy directos relacionados a la parte de cómo yo ir manejando la parte de la herencia, que era la unidad número 4, ¿sí? Herencia de que decíamos que era uno de los elementos primordiales conjuntamente con la unidad número 5, que es polimorfismo, como elementos principales en la programación orientada a objetos. Entonces, esta ruta de aprendizaje lo que nos está invitando a lograr, alcanzar al finalizar el desarrollo de la misma es que nosotros aprendamos a utilizar los elementos de archivos y flujos para la generación de proyectos que involucren lectura de archivos de texto y su manejo. Eso es lo que nos está diciendo que vamos a desarrollar, ¿verdad? Entonces, como repito, es la fecha de desarrollo es del 22 de mayo al 5 de junio. Básicamente, el día de ayer, pues ya se tendría que estar iniciando la lectura para no perder ningún tipo de tiempo a desarrollar de la mejor manera esto. Esta unidad está compuesta por dos
contenidos principales que son el manejo de archivos como tal. Ya vamos a ver cómo es la forma en la cual pues se manejan los archivos, ¿sí? Hablando que son archivos planos, ¿verdad? Que no tienen ningún tipo de formateo, ¿verdad? No se les da formato, por lo tanto son archivos planos. Y de igual forma, pues vamos a trabajar como segundo contenido de esta unidad número 6, la parte de flujos. Eh, Sobre todo es importante, yo voy a tomarme el tiempo para leer el objetivo por ejemplo, del primer contenido, que es el manejo de archivos, y es guardar los datos en archivos de texto. O sea, el primer contenido lo que busca es nada más aprender a guardar datos, ¿sí? En archivos de texto. ¿Qué significa? Si yo estoy diciendo que voy a guardar datos en un archivo de texto, significa que previamente tengo que aprender a crearlo, ¿verdad? Eh, con esto, pues ahí tenemos algunos elementos. En la lectura de las orientaciones académicas del curso, tenemos que leer los contenidos que están ahí, ¿verdad? Los audiovisuales de igual manera. Los flujos como tal lo enmarca el capítulo 15 del libro de texto que estamos manejando. Entonces el objetivo específico de este es realizar lectura de datos en archivos de texto, o sea que tengo que aprender a leer, ¿verdad? Cómo es que el flujo de datos se trabaja y generar un formulario que permita cargar una imagen almacenada en el escritorio de la computadora del estudiante. Bueno, son cosas básicas. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Quiero que ustedes vean las actividades a desarrollar. Eso es algo muy importante. En las actividades a desarrollar, a mí me enmarca la parte de la entrega del proyecto final, que estábamos hablando que está destinado que sea como fecha límite el 31 de mayo. Entonces, dice que tiene una ponderación de nota global del ciclo. Esta actividad tiene un 18%, es decir, 1.8. Es bastante importante, ¿verdad? Así que hay que tratar de desarrollarla de la mejor manera. Además, se nos está presentando ya la parte del parcial número 2, que corresponde a una ponderación del 15% de la nota total del ciclo, ¿verdad? Entonces hay que verificar las fechas de entrega y o realización de actividades en la orientación académica o plataforma Moodle. Bueno, en este caso, generalmente el ingeniero de paz está colocando siempre las actividades en aviso, ¿verdad? Para que usted no pierda el hilo, ¿verdad? De igual manera, yo se las menciono siempre en cada tutoría para que usted no pierda de vista, ¿verdad? Lo que estamos desarrollando. Entonces, volviendo a esto, quizás es importante que yo le mencione los detalles de esta entrega final, ¿verdad? Porque va a enmarcar, bueno, el proyecto final, porque eso, como repito, pues implica un esfuerzo más, ¿verdad? Para lograr alcanzar el objetivo que se ha planteado usted desde el inicio del ciclo. Así que voy a proyectarles por ahí para que podamos observar. Y vamos a ver por ahí. Tenemos, no sé si vamos a ver, se carga por ahí. Consigna del proyecto final. Bueno, tenemos por acá. ¿Qué está diciendo? Que nosotros tenemos que, como fecha límite de la entrega, el 31 de mayo, ¿verdad? Entrega y recepción, dice, nosotros la tenemos pactada para el 31 de mayo. Recuerda que no debe de dejar a último momento dicha entrega. La forma de la presentación, el trabajo será desarrollado y presentado de forma individual a través de un archivo zip o RAR, que contendrá en su interior el trabajo realizado en NetBeans y el archivo generado
.jar, ¿sí? Posteriormente deberá realizar una defensa de dicho proyecto en una reunión acordado con su tutor, es decir, mi persona. La forma de entrega será por medio de la aula virtual a través del campo correspondiente. No se recibirán proyectos fuera de la plataforma y fuera del plazo límite. Bueno, quizá me voy a tomar el punto de la forma de presentación. Bueno, repito, nosotros van a presentar de forma individual su proyecto final. Lo van a cargar en plataforma en un archivo .zip o .rar, ¿verdad? Es decir, comprimido. Y ese en su interior debe de tener lo que usted ha trabajado en Netbeans, es decir, sus proyectos, ¿verdad? Y va a generar un archivo .jar. ¿Para qué me va a servir eso? Me va a servir a mí para evaluar, ¿verdad? Previamente, antes de que usted haga su exposición. ¿Y por qué? Porque deberá realizar la defensa del proyecto y nosotros nos vamos a poner de acuerdo, tanto usted como mi persona, para determinar el día y la hora en la cual usted va a hacer la defensa, ¿verdad? Entonces, son cuestiones importantes que hay que tomar en cuenta. De igual forma, usted debe recibir la parte o la indicación mía del día, ¿verdad? Acordar el día, ¿verdad? Entonces, y la hora. De igual manera, pues los trabajos o ese archivo .rar que usted va a entregar o sí, debe ser mediante el aula virtual, ¿sí? En el campo que ahí se le ha destinado, ya está por ahí, ¿verdad? Lo que quiero decirle es, si usted, por decirle algo, entrega su trabajo completo en la fecha estipulada, que es el 31 de mayo, no tiene por qué del día de la presentación del proyecto, es decir, en la defensa de su proyecto que haga conmigo, yo lo voy a grabar. Usted no debe de agregar más cosas de las que ya haya presentado en plataforma, porque eso automáticamente a usted le va a restar puntos, ¿verdad? Así que quiero que estemos claros. Lo que yo alcancé a hacer hasta el 31 de mayo, eso es lo que yo voy a presentar, ¿verdad? El día de la defensa. Por decirle algo, yo le digo, va a defender, van a haber dos fechas, por decirle algo, 2, 3 y 4 de junio van a ser las defensas. Y usted dice, voy a tomar el 4 de junio, así tengo tiempo para pulir más mi proyecto entregado. No, ¿verdad? Se va a evaluar conforme a lo que usted presente en plataforma, en su archivo .rar o .zip, ¿verdad? Ahí con el contenido que ahí se le especifica. No sé si hay alguna consulta hasta este momento sobre lo que estamos diciendo en la forma de la presentación del proyecto final. Ajá, Elmer, adelante. Diga. No, no tengo dudas. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Bueno, entonces durante la semana nosotros nos vamos a ir poniendo de acuerdo. Vamos a hacer la parte de que cada quien elija la hora. Yo voy a proponer los días y ustedes vamos a estipular la hora, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir a partir de las 8 vamos a iniciar la defensa, ¿verdad? Y vamos a decir ahí quién le compete a qué hora, ¿verdad? Para que ustedes vayan haciendo su tiempo también, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta.
Por mi parte, no, ingeniero. Ok, Carlos. Excelente. Bueno, vamos a continuar aquí. ¿Qué nos está diciendo? Dice que cuál es el objetivo de aprendizaje, qué es lo que busca este proyecto final. Dice que usted lo que tiene que es diseñar y crear una aplicación tipo Messenger en Java utilizando sockets, ¿sí? Es decir, los famosos puentes, ¿verdad? Vamos a hacer un cliente servidor. Entonces, ¿qué actividades va a realizar como proyecto final? En primer punto, la aplicación finalizada con todas las dependencias que se detallan a continuación. Vaya, va a estar definida en las siguientes partes: la elaboración de un menú principal, las pestañas del chat, ¿verdad? Va a tener también el almacenamiento en base de datos. Aquí, ¿qué es lo que vamos a pedir? Primero, en la elaboración del menú principal debe de contener lo siguiente: campos de texto que permitan el ingreso de los datos del usuario, tanto para el usuario 1 como para el usuario 2. Así como se los presentaba en la tutoría anterior, ¿verdad? Tiene que tener los campos. Un botón de ingreso a la pestaña de los chats. Si los datos de un usuario no han sido ingresados, no se debe permitir el paso a la pestaña de los chats. Ok. Debe tener una música de fondo, pues la música que usted coloque trate que no sea una música estruendosa, ¿verdad? Sino que una música acorde a la situación. Dice que debe colocar imágenes ilustrativas según su creatividad. De igual forma, cuando se habla de sonido y de imágenes, pues estamos diciendo que sean acordes a la situación, ¿verdad? Todo debe llevar sobriedad. Igual, pide un fondo de pantalla del menú. Justamente sobriedad, ¿verdad? Con lo que ustedes van a colocar como imagen de fondo de pantalla. Un botón para salir de la aplicación, slider, que aclare u oscurezca el fondo de pantalla. Bueno, ustedes recuerdan, trabajamos los sliders, que son nada más pues ecualizadores de, de los colores, ¿verdad? El siguiente gran punto que se va a evaluar son las pestañas de chats. Este espacio es donde se muestran los mensajes enviados, es decir, son áreas de texto, etiquetas o lo que usted prefiera, ¿verdad? Se le da un poquito de libertad por ahí, siempre y cuando usted se luzca en cumplir la parte del espacio donde se van a mostrar los mensajes, ¿verdad? Usted define por ahí cómo, si en un text area o si en una etiqueta como tal, ¿verdad? ¿Cómo, verdad? Un campo de texto donde se escriben los mensajes que serán enviados. Es lógico, ¿verdad? Para poder enviar un mensaje, usted necesita tener un campo de texto para poder cargar ahí lo que el usuario quiere mandar y luego proceder a enviar el contenido de ese campo de texto. Un botón de envío, lógico, ¿verdad? Yo tengo que tener el botón de envío para que funcione. Un botón para salir de la aplicación, si ya no voy a seguir chateando, tengo que salir. Un botón de regreso al menú principal. De acuerdo a lo que dice acá, tiene que tener un menú, ¿verdad? Y tiene que ir justamente a la parte de botón, llevarlo al menú principal. Botón que realice lectura del archivo, que registra los mensajes enviados y que se muestra en todo el registro de la pestaña emergente. Vaya, aquí usted lo que le está diciendo es que tiene que aprender a crear archivos, justo lo que dice la unidad número 6, para poder ver lo que ha chateado, ¿verdad? Y como tercer gran punto está el almacenamiento en base de datos, a realizarse de manera preferible en archivo TXT, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a aprender a crearlos y a guardar, ¿verdad? Nada de lo que él está pidiendo aquí no es lo que, o sea, no es algo diferente, ¿verdad?
Cada mensaje enviado de parte de los usuarios deben almacenarse en archivos de texto. El número de mensajes está sujeto a la consideración del estudiante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted debe de saber qué tanto usted puede guardar en su archivo de texto, ¿verdad? Usted recuerde que como es un archivo plano, se puede guardar muchas cosas por ahí. Debe como cuarto punto importante la creación del archivo .jar como aplicación finalizada y funcional, ¿verdad? Así debe de enviar su proyecto final como .jar. ¿Por qué se pide así? Pues porque nosotros tenemos que probarlo. En mi caso, ¿verdad? Yo debo de probarlo, aparte de lo que usted va a presentar, ¿sí? Las dos cosas se evalúan. Lo que usted envía hasta el 31 de mayo y lo que usted presenta a partir del primer día de junio, ¿verdad? Entonces, son cosas como repito, debe coincidir el archivo que usted ha mandado en plataforma con el archivo que usted presenta en la defensa final, ¿verdad? Si no, pues no se le va a tomar en cuenta. Si el almacenamiento de datos se realiza en una base de datos MySQL y se realiza de la manera correcta, el estudiante tiene derecho a un punto adicional a la nota que obtenga. Vaya, si yo, bueno, si usted eh, logra, por decirle algo, utilizar base de datos, un gestor de base de datos, en este caso ya le dice coordinación, que sea MySQL, dice, le acepta que sea MySQL, y si usted realiza de forma correcta ese guardado de datos, ¿sí? En MySQL, a usted se le va a dar un punto adicional de la nota, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene por decirle algo, un 9, con el punto extra usted llegaría a 10, ¿verdad? Hay una nota importante aquí que hasta se la han remarcado de otro color, mire. ¿Qué dice? Debe realizar una defensa expositiva de su proyecto video, explicando los elementos técnicos aplicados tanto en el entorno gráfico como en la programación de la versión final de su proyecto. Debe correr tanto el proyecto en NetBeans como el archivo .jar generado. Mostrar en pantalla cómo funciona. Si no realiza la defensa por la razón que sea y no se llega a ningún acuerdo con su tutor para su reposición, perderá la ponderación correspondiente. No se aceptan videos como sustitutos a la defensa del proyecto final. Luego dice, puedes utilizar los siguientes videos como base para la aplicación del proyecto tipo Messenger utilizando sockets. Y aquí utilice su creatividad para todo diseño. Ahí está, le presenta parte 1, parte 2 y parte 3 de cómo usted puede verificar el desarrollo de su proyecto final. De todo lo que he hablado, ¿hay alguna duda, algo que usted quiera mencionar? Ajá, les escucho. Por mi parte no, ingeniero. Ok, Carlos, los demás compañeros. Todo está bien, está claro. Ok, de acuerdo, Eric. Enod, Elmer, Marilyn, ¿alguna duda de lo que hemos hablado? Está bien. Por el momento no, ingeniero. Ok, excelente. Bueno,
repito, eso es lo que vamos a desarrollar. Vamos a tratar de como le digo, vamos a desarrollarlo, vamos a tratar de estarles acompañando, pero con esos 3 links que les han colocado ahí, yo ya más o menos vi algo por ahí, pues yo creo que ustedes fácilmente van a presentar toda su creatividad en el desarrollo de este proyecto, ¿verdad? ¿Qué les estoy pidiendo? Pues que ustedes se desenvuelvan, no dejen el desarrollo del proyecto para los últimos, ¿qué? 3, 4 días, porque ahí sí se van a complicar. No esperen desarrollarlo en poco tiempo, porque es mentira, no van a lograr hacerlo. Repito, usted póngase a trabajar a la ya, ¿verdad? Justamente ayer fue la entrega de la tarea número 4, lo que implica que ahora ya el espacio y su tiempo debe ser concentrado en la parte de el proyecto final. ¿Por qué? Porque tiene una ponderación bastante jugosa del 18%, ¿verdad? Eso justamente es muy importante tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, yo le deseo el mayor de los éxitos, pero deseo que usted se prepare previamente, si no, no lo va a poder desarrollar, ¿sí? Ahí están los enlaces. Bueno, yo voy a estar siempre apoyándoles por ahí. No les puedo resolver las cosas porque recuerde que son proyectos grandes y es mentira. No, no. Yo le puedo dar un poquito de luz, ¿verdad? No es que voy a estarle revisando su proyecto, pero sí puede hacer pequeñas consultas, ¿verdad? Para orientarle y que usted continúe. ¿Dudas? Ingeniero, ¿y la defensa sería solo con usted o también estaría el coordinador? Bueno, por el momento ha colocado por ahí que solo con el tutor, ¿verdad? Pero recuerde que eso se va a grabar, entonces esas grabaciones, bueno, yo lo voy a grabar y esas grabaciones, pues me imagino que si él no está presente, va a revisarlas posteriormente, ¿verdad? Entonces son cuestiones que usted también debe valorar. Él no ha dicho que vaya a estar presente en todas, pero me imagino que va a estar seleccionando algunos en los cuales participe y puede hacerle preguntas, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que usted debe ir preparado para todo, ¿verdad? Como el mismo coordinador dice, con patada al pecho, dice. Es una frase muy propia de él, ¿verdad? Bueno, gracias, ingeniero. Sí, usted vaya preparado para todo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí, una consulta. Adelante. ¿El tiempo estimado para cada estudiante para exponer será dado o será lo que explicar todo el proyecto? Explicar todo el proyecto es la idea, ¿verdad? Para eso lo que se pide es que usted vea la consigna, vea la parte de la rúbrica para que usted esté consciente de lo que se le va a evaluar. Y trate de en la preparación de su proyecto, en la preparación ya después de la propia defensa, tener claro esos elementos, ¿verdad? Porque al final, como repito, pues usted lo que debe de hacer cumplir es la parte de la consigna, ¿verdad? Es lo que le está marcando todo y la parte de la rúbrica. Quiera o no, pues nosotros nos guiamos, ¿sí? O se evalúa mediante la parte de la consigna y la parte de la rúbrica. Y ahí están los puntos importantes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el coordinador, el ingeniero de paz, lo que le ha colocado es un 50%
Quizás se lo voy a presentar para que estemos claros por ahí. Le voy a presentar lo que está mencionando aquí coordinación. Según lo que nos está diciendo es que usted debería de tener la parte de, vamos a mencionar, no sé si se observa por ahí. Ahorita no. Ok, ya vamos a ver, calma. Vaya, no sé si por ahí lo tenemos. Hoy sí, ¿verdad? Sí, ¿Qué es lo que está diciendo coordinación? Que a usted le va a evaluar con el 50% la presentación y funcionamiento del proyecto, ¿sí? Y el otro 50% va a ser la defensa, ¿sí? De la defensa final. O sea que si usted manda correctamente su archivo y todo, y funciona, como de acuerdo a lo que se le está pidiendo aquí, este va a tener ya automáticamente 5, ¿sí? Pero si usted no cumple con cualquier requisito que ahí le está colocando el coordinador, entonces automáticamente se le va a ir descontando. Por ejemplo, el funcionamiento general, la presentación del paquete con los archivos Java, los cuales compilan y funcionan sin errores. Solo aquí tiene 4% de un punto, ¿verdad? Si presenta el archivo .jar y es funcional, otros 4, y aquí ya lleva 8, ¿verdad? Y posee campos de texto que permiten el ingreso de datos del usuario para ambos usuarios, tanto el cliente como el servidor, 20%, 2%. Ya aquí ya lleva un punto, miren, todo esto. Entonces, así es como se le va a ir evaluando. Entonces quiero que usted lea, ¿verdad? Y usted vea cumplir cada uno de los elementos de la rúbrica para que no haya ningún tipo de molestias al final, ¿verdad? Entonces yo entiendo, sobre todo cuando se va finalizando un ciclo, es importante y nosotros necesitamos cada uno de los puntos que vayan surgiendo, ¿verdad? Cada uno de las décimas que tengan. Entonces, para no estar en esa situación, usted debe de aprender a cumplir con cada uno de los puntos que dice la rúbrica, ¿verdad? No sé si hay algo que ustedes quieran mencionar hasta acá. Ajá. Por el momento no. Ok, bueno, entonces ya tenemos claro ahí, vamos a pactar el día y la hora en la cual ustedes van a defender. Por el momento, preocúpese en desarrollar el proyecto final y ya la parte de la defensa usted la plantea, ¿verdad? Posteriormente. Y como le digo, va a ser una defensa con lo que haya desarrollado, lo que haya presentado usted en plataforma. Por eso es claro el coordinador cuando dice que no se reciben ni se aceptan entregas de tareas que no sean mediante plataforma, ¿verdad? Y en el tiempo específico. Cuando hablamos de tiempo, yo les decía, si es para el 31 de mayo, hasta ahí, ¿verdad? ¿Estamos, jóvenes? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vamos a la parte ya del desarrollo de la tutoría, es decir, con respecto a los contenidos.
Bueno, vamos a entrar de lleno ya. Voy a presentarles por ahí la parte de lo que nos está pidiendo ya la unidad número 6. Vamos a desarrollarlo paso a paso. Eh, Repito, ahí va a ser bastante teórico para que ustedes vayan comprendiendo la situación, ¿verdad? ¿Qué es lo que pide? Bueno, vamos a iniciar. Hay 3 objetivos básicos. Primero, sobre todo lo primero es crear, leer y actualizar archivos. O sea, todo va con respecto a los archivos. A eso se refiere. Segundo, vamos a obtener información de los archivos y los directorios, perdón. Tercero, reconocer las diferencias entre los archivos de texto y los archivos binarios. Ya vamos a ver de qué se trata. Yo creo que la parte de binarios ustedes ya lo han mencionado por ahí en alguna en alguna otra materia. Si ustedes saben qué son los binarios, de igual manera pues eso nos va a servir para tener alguna base sobre lo que vamos a tratar. Bueno, vamos a ver primero los conceptos básicos en Java. Con esto me refiero a conocer primero qué es un archivo de texto y binarios, ¿sí? Y las diferencias entre ambos. Bueno, lo primero, ¿qué es lo que vamos a tratar de conocer por acá? Cómo obtener información sobre archivos y directorios mediante el uso de clases packs y files y mediante las interfaz path y directory string. Todo el paquete Java EO5, ¿verdad? Mecanismos para escribir y leer datos en archivos, manipular archivos de texto de acceso secuencial, serialización y deserialización de objetos. Ya vamos a ver a qué se refiere. Bueno, iniciemos con lo básico, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros vamos a trabajar con las clases pack y file. Vamos a tratar de trabajar con la parte de los directorios de string, la parte del pack como tal. En este caso, generalmente la paquetería que vamos a usar, por aquí le fue una N de más, es EO5, la cual nosotros vamos a estar trabajando. Entonces dice que vamos a comprender qué son los flujos de datos. Los flujos de datos, ¿sí? Es nada más reconocer la parte importante del manejo de los archivos y es las entradas y las salidas de los datos en Java. Nosotros bien sabemos que se manejan mediante los strings, nosotros ya lo veíamos porque en aquella ocasión nosotros, bueno, en la tutoría pasada, en la parte de polimorfismo, cuando trabajábamos con los sockets también, nosotros llegamos a trabajar con la parte de los output string y el input string. Y esos eran características especiales o son métodos que se han desarrollado para poder hacer el ingreso y la salida de los datos, ¿verdad? Que es la idea que tiene por acá, ¿verdad? Entonces en Java se manejan mediante los strings, los flujos de datos. Recordemos, bueno, quiero hacer énfasis acá, recordemos que yo le decía que puede haber un manejo de datos con los flujos de datos. Cuando decíamos que hablábamos del input string, que era para ingresar datos, y el output string, que ese le sirve para la salida de los datos. Entonces el flujo de datos es eso, es la parte de la entrada y la salida. Un string es una conexión entre el programa y la fuente, o sea, la lectura, o el destino, que es la escritura de los datos. La información se traslada en serie a través de esta conexión. Veamos, hay puntos importantes. ¿Cuáles son? Las clases relacionadas con los flujos de entrada y salida. Y usted se podrá quedar pensando, ¿cómo así? Yo estoy diciendo que van a haber flujos de bytes
Sí, esto no es nuevo para nosotros. Recuerde que van los bits en la parte de los datos, en el almacenamiento como tal, el manejo de los datos, iniciamos todo, la unidad mínima es un bits, ¿verdad? Luego, 8 bits me hacen un byte, entonces estamos hablando que son flujos de bytes. Entonces, las clases derivadas de input para la lectura y de output string para la escritura, las cuales manejan los flujos de datos como string device. Es lo que estábamos mencionando. Pero también nosotros podemos trabajar la parte de las clases derivadas de los readers para lectura y de writer para la escritura, las cuales se manejan en string de caracteres. ¿Cómo las manejaban? En este caso, nosotros podemos decir el famoso write que equivale al output string y el reader que equivale al input string. Entonces son cosas básicas, ¿verdad? Solo que uno se lleva el flujo de bytes y el otro el flujo de caracteres, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros utilizamos generalmente o lo que estábamos utilizando antes de que pasara algo más por ahí de la tutoría anterior? Pues nosotros trabajamos con el output string y con el input string, ¿sí? Es decir, nosotros trabajábamos la parte de los bytes. Ahora, con los flujos de caracteres, las clases derivadas de ellos son reader, que es el equivalente, ya le decía yo, al input string, y writer, que es para la escritura, es decir, la parte donde manejan los strings de caracteres. Sigamos por acá. Vamos despacio. ¿Cuáles son las clases de flujo? Vaya, aquí sí vamos a detallar lo que les mencionaba anteriormente, que había manejo de datos mediante bytes y manejo de datos mediante el flujo de caracteres. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El file input string para la entrada basada en bytes desde un archivo. El file output string para la salida basada en bytes hacia un archivo. Uno es de este y el otro es hacia. Ahora, el file reader para la entrada basada en caracteres desde un archivo y el file writer para la salida basada en caracteres hacia un archivo. Entonces, si usted está observando, pues son cuestiones que nosotros ya habíamos trabajado en el polimorfismo. ¿Por qué? Porque nosotros ahí nos dábamos el lujo de ¿qué? De utilizar el input string, ¿sí? Nosotros decíamos, vamos a trabajar y vamos a usar el input string. No, nosotros vamos a trabajar y vamos a usar el output string. Entonces, nosotros ya los manejamos, ¿verdad? En la parte del polimorfismo. Y ahora lo que sí quizás puede ser nuevo para usted es la parte del reader, el file reader, que es para la entrada basada en caracteres de archivos, y el file writer para la salida basada en caracteres. Estos dos, ¿sí? Se diferencian con los dos de arriba en el manejo de datos, ¿sí? En la parte de la de arriba, lo del input string está basado en bytes y el otro está basado en flujo de caracteres, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. No sé si hay algo que ustedes quieran comentar hasta este momento. ¿Preguntas? Señoritas, caballeros. Bueno, continuemos entonces. Dice acá que todas las clases de Java relacionadas con la entrada y salida, siempre nosotros las vamos a ver o las vamos a agrupar o van a estar agrupadas en el paquete Java IO, ¿verdad?
paquete Java.io. Veamos qué es eso. Este paquete proporciona el sistema de entradas y salidas a través de flujos de datos, las serializaciones y el acceso al sistema de ficheros, ¿verdad? Eso son lo que hace el paquete Java.io. También está constituido por una serie de interfaces y clases destinadas a definir y controlar los distintos tipos de flujos, el sistema de ficheros y serializaciones de los objetos, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Ahora viene algo importante. Yo ya voy a hablar de las clases de Java. Y hay una muy especial, y esta clase es la clase File, ¿sí? Cuando hablo de la clase File, usted sabe que File es archivo, ¿verdad? Entonces tenemos la clase archivo. La clase archivo permite, en este caso, la clase File les permite manejar archivos o carpetas, es decir, crear y borrar tantos archivos como carpetas, entre otras funciones. Eso es lo que hace la parte de la clase File. Cuando se crea una instancia de la clase File, no se crea ningún archivo o directorio. Solo se crea una referencia hacia el objeto de este tipo. Y si usted observa, cuando ya decimos objetos de este tipo, estamos hablando ya hasta la parte que trabajamos la semana pasada, la parte de polimorfismo. La creación de archivos o carpetas se realizará de manera explícita invocando los métodos respectivos, ¿sí? Eso es bien importante que usted lo tenga claro, ¿verdad? Los famosos métodos que se van a estar utilizando para que no haya ningún tipo de problema. Entonces, a nosotros por acá nos presentan los métodos, los famosos métodos, ¿sí? De que son más útiles en la clase File, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Veamos. Bueno, antes de eso, no sé si hay preguntas. Bueno, creo que no. Entonces vemos cuál es. Aquí a nosotros nos están diciendo, la parte de estos son el exist para verificar si el archivo que nosotros queremos crear existe o no existe. Luego, la parte de create new file, nosotros creamos el archivo nuevo. El mkdirect para el directorio, delete si yo quiero borrar, si yo quiero borrar mi archivo, el rename to, este es para renombrarlo, y este list, que es el famoso, la lista que pasaba, ¿verdad? De los archivos. Entonces, esas son las clases que tiene File, ¿verdad? Recordemos que estos métodos son importantes, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Los métodos de la clase File. ¿Cuáles son esos? Veamos, tenemos el boolean canRead, que determina el archivo, ¿sí? Que si el archivo se puede leer. Pero es importante colocarlo, ¿verdad? Puede ser que genere el archivo, pero lo que está dentro yo no lo puedo leer. Son cosas bien cruciales, ¿verdad? El boolean canWrite, en este caso hace que nosotros podamos escribir en nuestro archivo. El boolean if-size, ¿qué es lo que pasa? Verifica la existencia, ¿verdad? Si este está en la parte del directorio, si no lo está, pues ya ahí ya nosotros evaluamos. El boolean isFile
determina si el archivo especificado es un archivo, ¿verdad? Si el nombre que yo estoy colocando es de un archivo. El boolean is directory, ¿qué es lo que hace ahí? Nosotros determinamos si el archivo especificado es de un directorio, ¿sí? Es un directorio como tal. El boolean is actually, ¿qué es lo que hace? Determina si el nombre es de una ruta absoluta. Recuerde que hay las famosas rutas pueden ser relativas o absolutas, ¿verdad? En este caso nosotros estamos haciendo una ruta absoluta. El string get absolute path, ¿qué es lo que pasa? Devuelve una cadena de la ruta absoluta del archivo o directorio. El string get name, ¿qué pasa con él? Dice que devuelve una cadena con el nombre del archivo. Está muy bien, ¿verdad? Nosotros podemos irlo usando. El string get path, ¿qué es lo que hace? Devuelve una cadena con la ruta del archivo o directorio, ¿verdad? Y el string get parent, esta devuelve una cadena en el directorio padre del archivo o directorio. El long len devuelve la longitud del archivo en bytes. Si el objeto file representa un directorio, se devuelve 0, ¿verdad? Vaya, no sé si, yo creo que aquí lo más importante es que usted vaya ya preguntando, ¿verdad? Porque esto hace que nosotros podamos irle dando forma a la situación. No sé si hay alguna pregunta, algo que ustedes quieran mencionar. Hasta acá. Pueden hacerla. Háganlo por favor si las tienen. Sí, una consulta sobre los métodos que mostró anteriormente, como dice mkdir, Ujú. y creo que habían otros más. Ya NetBeans ya los identifica como métodos reservados o aparece así normal. Excelente. Vaya, vamos a regresar por acá. Quiero ver dónde usted me está diciendo. Vamos a ver, vamos a ver. Acá arriba creo que estaba, ¿verdad? Estos son, ¿verdad? Vaya, estos son. Se enlistan los métodos útiles que posee la clase file, ¿verdad? Vaya, si usted ve, tiene por ahí el exist, el create new file, el mkdir, el delete, rename to y el list. En este caso, usted me está preguntando por el mkdir, ¿sí? Vaya, en este caso el método mkdir es parte de la clase file, como ya muy bien lo dice por acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace, verdad, este método? Se utiliza, generalmente nosotros lo utilizamos para especificar o crear un directorio, ¿sí? Indicamos nosotros el acceso que va a tener ese archivo. ¿Qué es lo que pasa? Si a mí porque yo lo que voy a hacer es marcar o hacer una consulta durante mi programación que a mí me diga, mire, ¿cuál es el directorio del archivo? Yo presento con mkdir, yo digo, mire, esta es la dirección, es una dirección específica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que principalmente a nosotros si nos devuelve que es verdadero, ¿qué es lo que hace? Crea el directorio de donde está ubicado el archivo. Pero si no está, entonces a nosotros nada más, pues, ¿qué va a hacer? Colocarnos falso, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros podemos utilizarlo? Pues, por ejemplo, si yo quiero que sea nada más para el archivo, ¿sí? Yo lo puedo utilizar como un file.mkdir. Pero si yo quiero que
que sea diferente la forma en el manejo, yo puedo hacerlo con un boolean mkdir, ¿verdad? Que eso igual forma, ¿verdad? Debe de tener parámetros, en el sentido de que el método, eh, en algunas ocasiones, bueno, generalmente, si tiene algún parámetro, puede ser que genere algún conflicto, por lo tanto, no es importante o no es necesario o no se debería de hacer colocar este parámetro, ¿verdad? Puede tener, en este caso, si usted quiere, puede comenzar a crear, ¿verdad? Partiendo del create new file, ¿verdad? Que es el segundo, ¿verdad? No sé si vamos por ahí más o menos. Sí, sí está claro. Ok, bueno, me alegra. Vamos a tratar de continuar. Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Vamos a tratar de hacer un pequeño ejemplo por acá, en el cual, pues, ¿qué es lo que hace? Vaya, quiero que vayamos analizando paso a paso. Dice que nosotros vamos acá, vamos a crear un archivo, el cual sea file demo, ¿sí? Un paquete llamado demo, en el cual pues nosotros vamos a tener claro, como ya lo decía la teoría, vamos a utilizar el import java io file, ¿sí? O yo puedo, si quiero utilizar más librerías de la parte de la parte de file, ¿qué es lo que hago? Import java.io.asterisco punto y coma, ¿verdad? Pero si yo quiero agregar todos los elementos necesarios, entonces usted coloca el import java.io o io punto file y usted coloca las comillas, ¿verdad? No hay ningún problema. Eh, Creo una clase que diga que es llamada FileDemo. ¿Qué va a ir dentro de ella? El nombre que yo le voy a agregar a mi demo. ¿Qué es lo que pasa? El new file y especifico este archivo .txt, que es lo que hace. Es una dirección, en este caso, relativa, en donde yo puedo tener colocado, si yo quisiera, poder colocar desde otro lugar, colocar el directorio específico, ¿verdad? Pero si yo quiero que este se guarde dentro de mi proyecto, es una buena forma, ¿verdad? Archivo.txt, yo les puedo asignar el nombre que quiera. Public static void main, string argument. Aquí lo único que estamos diciendo es que vamos a tener bajo el main, ¿sí? Vamos a crear un objeto que se llame el file demo, el cual pues nos va a permitir ejecutar, ¿verdad? Luego, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que haremos o qué es lo que vamos a desarrollar? Nada más un system on line donde demo.nombre.exist, ¿qué es lo que está diciendo? Lo único que usted está diciendo es que existe, ¿verdad? Sí, existe todavía eh, dicho, dicho desarrollo, ¿verdad? Dicho archivo. A medida vayamos avanzando, nosotros podemos ir verificando. Hasta este momento, no sé si hay algún punto, algo que ustedes quieran mencionar. Ajá. Por el momento no, ingeniero. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a tratar de visualizar cómo quedaría, ¿verdad? O cuál es la idea, ¿verdad? Voy a tratar de irlo colocando por ahí para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. Bueno, voy a trasladarme a la parte
de Java para que vayamos observando. Vamos a ver en NetBeans qué es lo que nos está diciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Quiero ver, vamos a activarlo para que ustedes tengan claro por ahí. ¿Qué es lo primero que quiere hacer? Nada más crear un archivo .txt, ¿verdad? Es lo único que yo estoy buscando. Bueno, ya estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Bueno, no lo estoy proyectando. Ya lo voy a proyectar. Disculpas del caso. Aquí vamos. No sé si ya lo está observando por ahí. Vaya. ¿Qué es lo que me está diciendo? Vamos a analizar paso a paso el contenido para que se vaya comprendiendo un poco. Lo primero que yo he creado un paquete FileDemon, como se llama, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que yo debo de incorporar o debo de saber que me va a trabajar siempre y cuando yo también importe las paqueterías necesarias, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo necesito trabajar con el java.io.file. Genero acá FileDemon. Luego de eso creo yo un objeto y lo instancio. ¿Qué es lo que voy a hacer? File, nombre, new file y coloca acá como archivo.txt. Abajo en el famoso public static void main, ¿sí? Lo ha tomado como pequeño, ¿verdad? La parte del trabajo acá. ¿Qué es lo que pasa? File demo va a ser igual a demo igual new file demo. Ahí está mi objeto. Lo único que voy a hacer es decir lo siguiente. Si el demo.nombre existe, es lo único que voy a probar. No sé si están de acuerdo, lo vamos a ejecutar y vamos a ver qué sucede. Vaya, por ahí. ¿Qué es lo que me está diciendo? Como es una prueba, ¿qué es lo que me está diciendo? Mire, aquí nada más me está poniendo true. Es decir, que es verdadero lo que yo le estoy diciendo. Si este archivo.txt existe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a desactivar acá. ¿Sí? Vamos a desactivar por acá. Y vamos a verificar. Vaya, por acá. No sé si se alcanza a ver. Vaya, por ahí. No sé si lo observan. Vaya. Yo estoy, ¿qué? Generando un archivo. Mire. Y ese archivo está o debería de estar en blanco. ¿Sí? Porque si usted observa al ejecutar el archivo, lo único que me manda a decir es true. ¿Por qué es true? Está diciendo que está afirmando que, por decirle algo, está afirmando que el archivo está creado. ¿Cómo se va a llamar? Archivo.txt. Entonces lo genera, ¿sí? Archivo.txt. Y nada más lo que nos muestra es que nosotros ya podemos crear un archivo, aunque sea vacío en estos momentos. No sé si hay algo que ustedes quieran mencionar.
Sí, cuando le damos nuevamente ejecutar, daría error. ¿Por qué? No, Hágala, sí quería haga ver por qué. el comentario en general, ¿va? ¿Por qué es su duda? Es bueno para que Sí, todos vayamos tomándolo en cuenta. porque sí quería consultar porque como ya tiene una extensión con el nombre llamado archivo, quería saber si a darle otra vez ejecutar daría el error. Ok, Por vaya, haber, probémoslo, no hay problema. La idea es, y ya le voy a explicar, la idea es que usted lo vea cómo va funcionando. Vaya, según voy a presentarlo nuevamente. Vaya, según el archivo, el, el, el file demo, el paquete file demo, ¿qué le está diciendo? Según él va, si lo entendemos, su pregunta, aquí tiene su respuesta antes de ejecutarlo. ¿Qué cree usted que pasaría? O algún otro compañero que quiera colaborar y vaya pensando qué es lo que pasaría sin necesidad de ejecutarlo, la respuesta ya debería de tenerla cada uno de nosotros a medida se va comprendiendo el, el código, ¿verdad? No sé si me quieren colaborar con la respuesta que hay que darle al compañero. Ujú. Según el código, ¿ustedes qué opinan? mostraría que ya existe el archivo. Ok, vaya, vamos a ver, Eric, los demás compañeros, Enod, Elmer, Carlos, Roxana, ¿qué opinan? Ujú. Vaya, veamos, ¿qué es lo que pasaría? Vamos a verificarlo. Imprimo. Vamos a correrlo. ¿Y qué voy a imprimir? Nada más. Mire, verdadero. ¿Por qué me está diciendo? Siempre lo único que yo quiero que usted comprenda es lo siguiente. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿O qué es lo que yo he programado acá? De acuerdo al archivo. Yo lo único que le he dicho, mire Java, voy a crear un objeto llamado file, ¿sí? Nombre, file. Y se va a llamar el archivo archivos.txt. Sí, ¿verdad? Es una dirección, ¿verdad? Que yo le estoy colocando. ¿Y qué es lo que pasa? Sí, un nombre. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo digo que file demo, ¿sí? Demo es new file demo. ¿Qué pasa? Estoy utilizando ¿qué les decía? Un método o una instancia de el paquete IO file, ¿verdad? En la parte de la paquetería de Java, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo único que va a hacer para que imprima o que haga el documento de texto es nada más esto que está acá generándolo y esto que está por acá es lo que a mí me manda el mensaje true. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, sí, acá, el famoso System Out Prime Line, demo.nombre.existe. Si yo estoy preguntando esto, voy a tener una respuesta, ya sea positiva o negativa. Como yo ya sé que ya está creado, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué va a mandar? Solo va a mandar true, ¿verdad? Por eso es que al ejecutarlo o al correrlo, lo que hace es esto, mire, manda true. Porque yo estoy diciendo que está, ¿verdad? Que este ya está generado. ¿Cómo se llama? Se llama archivo.txt. No sé si le logro responder su inquietud. Sí,
Ok, bueno, vamos a ver por acá, vamos a continuar. Dice la teoría, que al final es lo importante, la teoría a mí me está diciendo lo siguiente. Vamos a ver qué se hizo. Aquí está. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Vaya, dice, a ver más arriba, dice lo siguiente. Al no haber un archivo con el nombre especificado, como se puede ver en la siguiente figura, se imprime en pantalla la palabra falsa, ¿sí? O sea que si yo llegara a borrar el archivo y lo busca, debería decir false, ¿verdad? Que es falso. Pero si no, ¿sí? En caso de encontrar el archivo de ese nombre, ¿cómo se va a llamar? ¿O qué es lo que va a comparar? Va a comparar el nombre archivo.txt, ¿verdad? Entonces, el nombre muestra, en este caso, como resultado, la palabra true, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo buscó y ya encontró el archivo .txt. No sé si hay algo que ustedes quieran mencionar. Hola, hola, hola. ¿Estamos claros? Más o menos, ingeniero. No. Pero sí. Vaya, lo voy a explicar nuevamente porque esto es base, ¿verdad? Vaya, lo primero que yo quiero que comprendamos es por qué estamos en este rollo, ¿sí? De decir, voy a crear un archivo, voy a tratar de hacerlo, bla, 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 ¿verdad? La unidad se llama flujos y manejo de archivos. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo que usted alcance las competencias para trabajar con los archivos y aparte de eso, generarlos, de generarlos. Sí, aparte de eso es que usted maneje la parte del código. Bueno, veamos. Le voy a regresar. ¿Qué es lo que dice por acá? Vamos a ver, dice. Vamos a crear un paquete file demo. Sí, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Luego, para poder trabajar todo lo relacionado a los archivos, yo necesito que esté ahí el import.file. El import java.io.file, ¿sí? Punto y coma. ¿Por qué necesito que esté ese? Porque esa es garantía de que yo estoy desarrollando o estoy creando mi archivo, ¿verdad? .txt. Yo sé que si no importo esa librería o esa paquetería, yo no voy a poder trabajar, ¿verdad? Con el desarrollo de estas últimas actividades. El public class file demo, ¿qué es lo que hace? Viene y crea un objeto. ¿Y cómo se va a llamar? En este caso, nosotros decimos que lo vamos a llamar file demo, ¿sí? Así dice usted, yo lo voy a colocar como file demo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Lo único que yo voy a hacer es hacer una comparativa, básicamente, porque si, o una impresión, ¿sí? ¿Qué es lo que puede hacer? Demo.nombre.exist. Entonces es bien complicado, ¿verdad? En el sentido de que este pequeño código nos puede confundir, ¿verdad? No sé si más o menos le he explicado, le he tratado de por ahí medio explicar. Sí, ingeniero, hoy sí. Vaya, ahora vamos a pasar al siguiente. ¿Qué dice que voy a hacer?
Dice que voy a crear un archivo, ¿sí? El ejercicio 2 es para crear un archivo y escribir texto. Yo todo esto se llama crear archivo texto. El import java.io.filewriter, io-section, primewriter, etcétera. Y estos yo podría omitirlos si yo solo colocara input.java.io.asterisco.y, ¿verdad? Porque ahí estoy diciendo, mire Java, quiero importar todos los paquetes relacionados a la librería IO, ¿verdad? ¿Sí? Pero se puede hacer de esta manera, donde nosotros explicamos que se va a escribir sobre el archivo, que vamos a utilizar excepciones y que también nosotros vamos a imprimir, ¿sí? En el archivo, en la parte del write. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí abajo lo vamos a ver cómo está la situación. Entonces venimos e importamos también el Java Util Login Level, el Java Util Login Loader, y vamos a crear la clase, crear archivo texto. El public static void main, que es lo que está haciendo por acá, está consintiendo el file writer, ¿sí? Y está diciendo que puede ser nulo, ¿sí? Y acá, el prime write salida también nulo, ¿sí? No hay entrada ni salida. Ahora, ¿qué pasa con el try y con el famoso catch? ¿Sí? Acá, si yo tengo try, lógicamente voy a tener un catch. Entonces, dentro de acá del manejo de la parte de la generación, vengo, utilizo el escáner SC New Scanner System In. ¿De quién es esa? ¿O de por qué lo estoy utilizando? Porque en este caso, ¿sí? En este caso, yo ya estoy trabajando con el FileWriter, ¿sí? Si vemos por acá, el siguiente, FW igual New FileWriter y el nombre datos.txt. ¿Qué es lo que pasa? Si está, va a ser verdadero. Si no, si ha salido el PrimeWriter, ¿qué es lo que sucede? Que aquí vamos a mandar a imprimir dentro de la pantalla que usted tiene por ahí, va a mandar a imprimir, introducir texto para terminar a llegar. ¿Qué es lo que vemos? Una cadena. Capturamos la cadena y lo que colocamos es el famoso SC Newsline, ¿sí? Es para protegerlo, ¿verdad? Luego se viene la parte de las cadenas, cómo yo voy a comenzar a enviar, ¿sí? La salida, etcétera, ¿verdad? El pipeline. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Salida flush. ¿Qué es lo que pasa por acá? El cache, lo que me va a mandar es la excepción. Y este lawyer, Jack Lawyer, ¿sí? Crear un archivo de texto .class.name log label, y acá nosotros vemos a quién estamos destinando, familia y closet, para cerrar ya el archivo. Ahora, vamos a tratar de desarrollarlo y verlo por acá. Vamos a crear un archivo. Bueno, veamos. No sé, por ahí. Vamos a ver. Dijo el ciego y nunca vio, dicen. ¿Qué es lo que pasa?
Vamos a buscar y ya les voy a presentar. La idea de este es crear un archivo de texto, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer. Y vamos a verificar el código, ¿verdad? Vamos a ver, acá. Me desplazo a Netbeans y veo. Vaya, aquí está, mire, la importación de todo. Acá venimos y creamos el ¿qué? El archivo, ¿verdad? De texto. Luego de eso nos venimos para acá, donde utilizamos el file guide. Y en este caso no es para entrar y el otro es para salir. Utilizamos el try. ¿Qué es lo que hace el try? Nada más me genera o hace que pueda colocar texto dentro del datos.txt. ¿Qué le voy a mandar? Le voy a mandar introduzca texto para terminar de agregar, siga la letra S, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces creamos la cadena, vemos que esto se cumpla y listo, ¿verdad? Al final la salida solo es flush. El cache me va a manejar la excepción, ¿sí? Que no viene su papá, su mamá, bueno, sus razones tendrán. Y lo último es la parte del close. El close nada más es para cerrar. Bueno, si nosotros lo ejecutamos, ¿qué pasaría? ¿Sí? Vaya, por ahí está. ¿Qué le está mandando? Bien decía yo, va a mandar a imprimir esto, ¿verdad? Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿O qué es lo que debería de hacer yo? Vengo y me desplazo a donde tengo guardado el famoso, la parte de la dirección. Vamos a ver acá. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si los saca por acá. Vaya. ¿Qué le tengo que mencionar? Tengo que buscar la famosa dirección. Venimos y colocamos, ¿verdad? Vamos a ver si se alcanza a ver por ahí. Aquí está el archivo, no sé si lo alcanzan a ver. Y dentro de él hay uno llamado datos, ¿sí? Y acá, vamos a ver si lo alcanza a enfocar. Venimos. Y por acá, vamos a ver si se puede. La idea que quiero es que todos vean cómo va funcionando. Vaya, no sé si se observa. Aquí está, miren. Datos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces lo genera. ¿Qué? Hola, buen día. ¿Qué es lo que pasa? Acá, miren. De acuerdo al código, pues yo creo que paso a paso, si usted le pone un poquito de dedicación, va a alcanzar las competencias necesarias, ¿verdad? Bueno, no sé si hay algo
que ustedes quieran mencionar. Ujú. Bueno, vamos a colocar por acá. Bueno, no sé, ¿verdad? Si ustedes consideran, y esto es lo que nos emite, es lo que nos manda, ¿sí? Tanto en la parte de la ejecución y tanto en la parte del bloc de notas, ¿verdad? Entonces son cuestiones que usted va a probar. A mí me gustaría que vayan trabajando también los archivos ahí en su computador y que vayan probando, ¿verdad? Y tienen que hacerlo con paciencia, ¿verdad? Porque cuando editamos muy a la carrera o de repente, pues nos da falla, ¿verdad? No sé si hay preguntas, algo que ustedes quieran mencionar por acá. De mi parte, no, ingeniero. Ok. Los demás compañeros. Tampoco por mi parte, ingeniero. Ok, Carlos, muy bien. Por mi parte, Ok, gracias, gracias. Por el momento no. Ok, vaya, si es así, pues yo creo que nos vamos a ir quedando por acá en esta tutoría. Creo que ya la noción de lo que queremos hacer ya la tenemos. Hicimos en los primeros dos eh, programitas para que usted vea cómo funciona. En primer lugar, la creación solo del muy archivo, y no ingresarle texto ni nada. Y el segundo, pues usted ve que ya la idea es comenzar a escribir, crear y escribir dentro del archivo. Bueno, nos vamos a quedar por acá. Tentativamente vamos a ir poco a poco viendo ahí a partir del 2 de junio en adelante, a ver qué día ustedes hacen la defensa del proyecto final. Y le pido de favor que usted ya lo vaya pensando qué día quiere defenderlo, vaya viendo sus tiempos, ¿sí? Con respecto a las otras materias para no molestarle, ¿verdad? En ninguna de sus actividades para que no choquen con esta, ¿verdad? No sé si hay algo que quieran agregar antes de finalizar. Bueno, si no es así, pues ya no hay nada más. Un gusto haber compartido con ustedes. Espero que lean, que practiquen, que desarrollen estos ejercicios ahí en su computadora para que eh, funcione de la mejor manera, ¿verdad? Todo lo que nosotros nos propongamos. Así que les deseo una feliz noche y de esta manera pues concluimos la tutoría de repaso número 6. Saludos cordiales para cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches para todos. buenas noches. Gracias igualmente, ingeniero. Ok, saludos cordiales, que descansen. Buenas noches.